So where do we go from here? Así que, ¿a dónde vamos después? If the Bible is written for us, but not to us, Si la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros, it means that there are many issues that we would like to have conversations about that the Bible might not address. significa que quizás queremos tener conversaciones acerca de cosas Might not address. que la Biblia quizás no tenga de información. The Bible is not meant to be a guide to everything. La Biblia no está hecha para ser una guía para todo. It's not meant to give us answers to every question we have. No se supone que nos tenga que dar todas las respuestas para cada pregunta que tenemos. And especially it's not meant to give us guidance for some of the issues that we face today. Y específicamente no se supone que nos dé respuestas para algunos de los problemas que nos encontremos hoy en día. Because these are modern issues that the Israelites would not have been aware of. Porque estos son problemas modernos de los cuales los israelitas ni siquiera sabían. We may struggle with social networks and how to manage them and how to engage them. Podemos batallar con las redes sociales y de cómo gestionarlas y de cómo aproximarnos a ellas. But of course, the Bible does not express them. Pero por supuesto que la Biblia no lo expresa. The Bible might talk about how we need discipline in our lives. La Biblia quizás hable de cómo necesitamos disciplina en nuestra vida. And we might find ways to apply that to our engagement with social networks. Y podríamos encontrar maneras de aplicar eso al uso de las redes sociales. But there are several steps involved there. Pero hay bastantes pasos que se involucran en esto. That doesn't mean that the Bible talks about social networks. Pero eso no significa que la Biblia hable sobre las redes sociales. And God has not hidden any information there about Google or Amazon or Microsoft. Y Dios no escondió por ahí información de Google o Amazon o Microsoft. Or Facebook or Instagram or TikTok. Ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok. That's not sort of hidden between the lines. No es información que está escondida entre líneas. So this is what I meant when I said the Israelite authors do not anticipate us. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que los autores israelitas no nos anticipaban o no nos tenían en mente. Certainly we could say that God knows every cultural river. Ciertamente podemos decir que Dios conoce todos los ríos culturales. But God gave His word through Israelites to Israelites. Pero Dios dio su palabra a israelitas para israelitas. He communicated in their language and in their culture. Se comunicó en su idioma y en su cultura. Not our language or our culture. No nuestro idioma ni nuestra cultura. That means that even the things that are very important to us in life, eso significa que aún las cosas que son muy importantes para nuestras vidas might not be directly addressed in the Bible. Quizás no estén directamente respondidas o no se traten estos temas directamente en la Biblia. And the way that I'm going to say that in this next section is that there is not a biblical view of everything. Y la manera en la que me voy a dirigir a esto es que no todo tiene una visión bíblica. Not everything has a biblical view. No todo tiene una visión bíblica. And I feel like this is important to address because we often act differently. Y siento que esto es algo que debemos de hablar We often act. Porque muchas veces actuamos diferente. So we talk about a position we have on some social issue. Y hablamos de qué posición tomamos en alguna situación social. Maybe something like immigration. Quizás sobre la inmigración. A big issue here. Un gran problema. And we decide we want a biblical view of immigration. Y decidimos que queremos la visión bíblica acerca de la inmigración. But why would we expect to find them? Pero ¿por qué esperaríamos encontrarla?
Is there a biblical view of immigration? ¿Hay una visión bíblica de la inmigración? Was immigration an issue in the ancient world? ¿Era una cuestión del mundo antiguo la inmigración? And even if it was, is it an issue that really looks the same as it does in our world? Incluso si lo fuera, sería una situación que se ve igual que nuestro mundo moderno. And we could say, oh, but wait, the Israelites were immigrants. Pero podríamos decir, oye, pero espera, los israelitas eran inmigrantes. They came out of Egypt and into this land. Salieron de Egipto a esta otra tierra. And so they were immigrants. Así que ellos eran inmigrantes. So can we talk about modern immigration using the Israelite experience? Así que podríamos hablar acerca de la inmigración moderna basándonos en la experiencia de los israelitas. No. No. It's not the same. No es la misma. At so many different levels, it's a very different conversation. En tantos diferentes niveles es una conversación totalmente distinta. Yes, the ancient world had displaced peoples. Sí, en el mundo antiguo había gente que estaba mal situada. They had disenfranchised populations. Disenfranchised? Había poblaciones desfranquiciadas That they had lost their homes and their lands. que habían perdido sus hogares y sus tierras. So people faced similar trials. Y hay gente que se enfrentó a pruebas similares. But that doesn't mean the conversation was the same. Pero eso no significa que las conversaciones eran las mismas. Or that the issues were the same. O que los problemas eran los mismos. And if we try to take that information from the Old Testament and plug it into our immigration conversations, we're not going to get good results. Así que si intentamos traer esta información antigua y conectarla a los problemas modernos de inmigración, no vamos a tener buenos resultados. So we have to be very careful when we try to do these applications. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos estas aplicaciones. It's understandable that we would want to have a biblical view. Es entendible que queramos tener una visión bíblica. But we can only have a biblical view when there is a biblical view. Pero solo podemos tener una visión bíblica cuando hay una visión bíblica. And in many of the conversations in our modern world, the Bible doesn't address it. Y en muchas de las conversaciones en el mundo moderno, la Biblia no las menciona. So let me apologize for this chart ahead of time. Es que, There we go. permítanme disculparme por esta tabla con anticipación, pero aquí viene. What I've done here, this is a chart from the book, Y lo que he hecho aquí, esta es una tabla que viene en el libro, is I've identified several different categories in which we might seek out biblical guidance. identifiqué un número de categorías en las que quizás busquemos guianza bíblica. And I just made up these categories to try to reflect possibilities. Y solo puse estas categorías para poder reflejar Possibilities. algunas posibilidades. So lifestyle, Estilo de vida, values, valores, qualities, cualidades, social issues, cuestiones sociales, society, sociedad, spiritual practices, prácticas theology. espirituales, teología. So these are all areas where we want to have the Bible's input. Y estas son áreas en las que usualmente buscamos la visión bíblica. And it's a good thing that we want to get whatever input the Bible has. Y es bueno que queramos obtener cualquier punto de vista que la Biblia tenga. But we have to recognize that there are limitations to what the Bible is doing. Pero tenemos que reconocer que hay limitaciones en lo que la Biblia hace. So it does not necessarily address all of the issues that we would love to have advice on. Así, y que realmente la Biblia no trata con la mayoría de los problemas que nos encantaría que lo hiciera. So you can see that in the larger column in the chart, I talk about various examples. Y pueden ver que en la columna más grande de la tabla hablo de algunos ejemplos. So let's take the first one just as an example to develop. Vamos a ver el primero solamente para desarrollar un ejemplo.
Is there a biblical view of nutrition? ¿Hay una visión bíblica de la nutrición? Can we build a case for a certain approach toward nutrition from the pages of the Bible? ¿Podemos construir un caso de un acercamiento bíblico acerca de la nutrición? Lots of people think so. Mucha gente lo cree. Some people sell millions of books with such ideas. Mucha gente vende millones de libros con estas ideas. You'll read about the Daniel diet. Van a leer sobre la dieta de Daniel. Ah, I see I've touched a nerve. Veo que toca un nervio. People try to derive nutritional guidance from something in the Bible. Las personas intentan derivar guianza nutricional de algo en la Biblia. When we do that, are we tracking with the author? Cuando hacemos eso, ¿estamos siguiendo realmente al autor? Is the biblical author intending to give us a worldview of nutrition? ¿El autor bíblico está intentando realmente darnos una visión de la nutrición? Can we use the dietary laws in Leviticus ¿Podemos usar las reglas dietéticas del Levítico to build a biblical view of nutrition? para construir una visión bíblica de la nutrición? My answer to all of these is no. Mi respuesta a todo cannot. esto es no, no podemos. The Bible is not a how-to book, La Biblia no es un libro de cómo hacer las cosas. and we cannot derive a self-guide to nutrition from its pages. Y no podemos obtener una guía para la nutrición de sus páginas, Neither from its ritual instructions in Leviticus, ni de las instrucciones rituales en Levítico, nor from its narrative in Daniel. ni de su narrativa en el libro de Daniel. To explain, let's talk about Daniel for a moment. Para explicar, vamos a hablar de Daniel por un momento. You remember in Daniel chapter 1 that he refuses the king's food, Recuerdan en Daniel capítulo 1 que él rechaza la comida del rey and instead he asks for a more plain diet. y en lugar él pide una dieta más básica. And many English translations say that he desires to have vegetables and water. Y muchas traducciones en el inglés dice que él decide comer vegetales y agua. I don't know how the Spanish translations render that word vegetables. No sé cómo en la versión en español usan la palabra vegetales, I suspect that's what they've got. pero creo que es lo mismo que tienen. And so sometimes the story in Daniel is used as if it's telling everyone that they ought to turn away from rich foods in order to adopt a more plain vegetarian diet. Y muchas personas usan este pasaje en Daniel para implicar que todos deberíamos de alimentarnos con esta dieta básica de vegetales o vegetariana y alejarnos de las dietas ricas. But you are not exiles in Babylon. Pero ustedes no son exiliados de Babilonia, It's not the same. no es la misma. Besides that, those words are very tricky. Además, esas palabras son muy difíciles. The food that Daniel refuses La comida que Daniel rechaza is described by a Persian word. es descrita por una palabra persa. And it's a Persian word that we don't understand very well. Y es una palabra persa que no entendemos muy bien. But one thing we can learn from it, from its use in documents outside the Bible, Pero una cosa que podemos comprender de su uso en documentos fuera de la Biblia is that it is not a meat dish. es que no es un platillo de carne. So this is not a contrast between meat and vegetables. Así que esto no habla de un contraste entre la carne y los vegetales. Furthermore, the word they translate vegetables Y también la palabra que traducen como vegetales is the Hebrew word seeds. es la palabra en hebreo para las semillas. It refers to a wide variety of pulse crops, grains, and all sorts of barley,
Yeah. Habla de una gran variedad de granos, de cebada, trigo. Get it? ¿Sí? Are we there yet? No. And so it's not vegetables. Así que no eran vegetales. Legumes would be part of that whole group, but it's a large group of foods. Las legumbres eran partes de ese grupo, pero es un grupo muy grande de comida. So this is not a contrast between meat and vegetables. Así que no era un contraste entre la carne y los vegetales. And even if it were, Daniel's choices would not necessarily always be the ones that we should make. Y aun si así lo fuera, las decisiones de Daniel no son necesariamente lo que nosotros tenemos que hacer. Some people have said that Daniel's trying to observe the dietary restrictions that were in the Israelite law. Y algunos dicen que Daniel estaba tratando de cuidar las restricciones dietéticas que estaban en la ley israelita. But that's not true, because in Leviticus that only deals with meat. Pero eso no es verdad, porque en Levítico solamente habla de la carne. And the dish he is refusing is not a meat dish. Y el platillo que él está rechazando no es carne. So it has nothing to do with Leviticus. Así que no tiene nada que ver con Levítico. Some people say he doesn't want to eat the food because it's offered to idols. Y otras personas dicen que no quería comer la comida porque era ofrecida a los dioses. All the food that they were provided would have been offered to idols in some way or another. Toda la comida que les fuera ofrecida de alguna manera estaría ofrecida a los dioses. The best interpretation I have La mejor interpretación que yo tengo about Daniel's choice acerca de la decisión de Daniel is that he's choosing the food of exiles instead of the food of the Babylonian kingdom. es que él está escogiendo la comida de los exiliados en vez de la comida que comen en el reino de Babilonia. In effect, he's sharing in the meals of his exiled people. Y él está compartiendo los platillos de su gente exiliada. Instead of sharing in the wealth of the Babylonian kingdom. En lugar de compartir con la riqueza del reino de Babilonia. It's about identity. Es acerca de identidad. And he is choosing to identify with the exiles. Y él está decidiendo identificarse con los exiliados. This is not nutrition advice. No es un consejo de nutrición. It's nothing that's pushed on all of us that you ought to be making that sort of decision. No es algo que se está imponiendo sobre nosotros para que tomemos estas decisiones. It certainly does not provide a biblical view of nutrition. Y definitivamente no está dándonos una visión bíblica de la nutrición. There is no biblical view of nutrition. No hay una visión bíblica de la nutrición. And we can't make any kind of biblical diet. Y no podemos hacer ningún tipo de dieta bíblica. Do they have around here, there's some cereal that's called Ezekiel 4:9 cereal? ¿No tienen aquí el cereal ese que se llama Ezequiel 9:4? See? It got all the ingredients that are spoken of in Ezekiel 4:9. Tiene todos los ingredientes de los que se habla en Ezequiel 4:9. That's not nutrition advice. Eso no es consejo nutritivo. Ezekiel's talking about this food as the horrible stuff we'll have to eat when we're in exile. Ezequiel estaba hablando de que esta era la comida que se tenía que comer cuando estaban en el exilio. Why would we make cereal like that? ¿Por qué veníamos de hacer un cereal así? Do you see what's happening? ¿Ves lo que está sucediendo? We want a biblical view of a modern issue. Queremos la visión bíblica de una cuestión moderna. And we grab things out of context Y sacamos las cosas de contexto that we really don't understand anyway, que de todos modos ni siquiera entendemos, that are tied into another culture, que se refieren a otra in cultura another circumstance, y otra circunstancia, with words that we don't even understand clearly, con palabras que ni siquiera entendemos and we claramente, build a biblical view of y nutrition construimos una visión bíblica de la nutrición and sell 1 million books. y vendemos millones de libros. This is not how it works, folks. Así no funciona. Getting the idea? ¿Ya está teniendo la idea? This is about accountability, Esto es acerca de responsabilidad, tracking with the author, seguir al autor, touching base with the authority of Scripture, tocar base con la escritura de autoridad, treating context seriously,
tratar el contexto con seriedad, all the things we've been talking about. todo de lo que hemos estado hablando. We talk about biblical views of leadership. Hablamos de visión bíblica del liderazgo. And often the books that you read are studies in the book of Nehemiah. Y muchas veces los libros que escogemos estudiar son estudios del libro de Nehemías. I hope I'm not going to offend people. Espero no ofender a nadie. That's right. But sometimes these ideas don't hit home unless they're things that we have done. Y la mayoría de las veces estas no son ideas que realmente son reales, a no ser que sean problemas que realmente estamos cometiendo. So first of all, there's no question that Nehemiah is a successful leader. Para empezar, no está en cuestión si Nehemías era un líder exitoso. You can't be a successful leader unless you're doing some things right. Y no puedes ser un líder exitoso a menos que estés haciendo algunas cosas bien. And certainly Nehemiah is shown to us to be a man of prayer. Y ciertamente Nehemías se nos muestra como un hombre de oración. And we can understand then that God gave him success as a leader in answer to his prayers. Así que podemos ver que Dios le dio éxito como respuesta a su oración. That doesn't mean there's only one way to lead. To lead. Eso no significa que solamente hay una manera de liderar. There may be many different ways that leadership can be successful. Hay muchas diferentes maneras en las que el liderazgo puede ser exitoso. And God can bring blessing and success to any number of different kinds of leaders. Y Dios puede traer bendición y éxito a cualquier número de maneras de liderazgo. We don't have to all do it the way Nehemiah did it. No tenemos que hacerlos todos como Nehemías lo hizo. There were cultural aspects to the way Nehemiah provided leadership. Había aspectos culturales en la manera en que Nehemías ejerció el liderazgo. And those cultural aspects may not be appropriate to our context. Y estos aspectos culturales quizás no sean apropiados para nuestro propio contexto. Nehemiah certainly is an example of a successful leader. Nehemías es un ejemplo de un líder exitoso. But his story does not give a biblical model for leadership that we are all supposed to imitate. Pero su historia no está ofreciendo un modelo bíblico de liderazgo que todos deberíamos de seguir. And when people write studies of leadership based on Nehemiah, Y cuando las personas escriben estudios sobre liderazgo basados en Nehemías, they are often very selective. normalmente son muy selectivos. They choose the things from the story that they believe will work. Escogen las cosas de la historia que ellos creen que funcionarían And they ignore the things that would not work. e ignoran las cosas que no funcionarían. How did Nehemiah deal with his antagonists, his opponents? ¿Cómo lidió Nehemías con sus oponentes? The text tells us. He pulled their hair out. El libro lo dice, les arrancó el pelo. I don't see that in the leadership books. Yo no veo que diga esos libros de liderazgo. So in the end, those leadership books based on Nehemiah Así que al final de cuentas, esos libros de liderazgo basados en Nehemías are just the author's way of saying, here are some things in the book of Nehemiah that I think we can also use and that might work. son una manera del autor de decir, aquí están unas cosas en el libro de Nehemías que pienso que funcionarían para el liderazgo. And so it's the author's view of leadership, not the Bible's view of leadership. Así que esa es la visión del autor acerca del liderazgo, no la visión de la Biblia. There are many successful leaders in the Bible who used methods we would never ever use. Hay muchos líderes exitosos en la Biblia que usaron métodos que nosotros jamás usaríamos. Just because they're successful leaders in their world at their time doesn't mean that we can adopt their methods. Solamente porque ellos fueron líderes exitosos en su tiempo no significa que podemos usar sus métodos en nuestro tiempo. For example, King Solomon was a very successful king, Por ejemplo, el rey Salomón fue un rey muy exitoso and he had God's blessing. y él tenía la bendición de Dios.
And his method was to execute his opponents. Y su método era ejecutar a sus oponentes. Don't write a book about that. Por favor, no escriban un libro de esto. Joseph was a very successful leader, blessed by God. José era un líder muy exitoso, bendito por Dios. And we can read about his strategies. Y podemos leer sobre sus estrategias. When the people were successful with their crops, Cuando las gentes tenían éxito con sus plantaciones, he taxed them heavily and took all the excess. él les aplicaba impuestos y les quitaba todo el exceso. And he stored it. Y lo guardaba. And then when times of need came and the crops were not growing, Y luego cuando los tiempos de necesidad venían y las plantaciones no estaban creciendo, he sold it back to them. se los vendía de regreso. And if they didn't have the money for Y it, si no tenían dinero para comprarlo, he took their land. les quitaba su tierra. And God blessed him. God saved Israel through Joseph. Y Dios lo bendijo. Dios salvó a Israel a través de José. Don't write that book. Por favor, no escriban ese libro. Successful leaders, Líderes exitosos, but through strategies that we would certainly not commend. pero a través de estrategias que ciertamente no recomendaríamos. But God blessed them. Pero Dios los bendijo. We cannot draw up a biblical view of leadership. No podemos obtener una visión bíblica del liderazgo. This kind of thing is true even if you're dealing with Jesus. Este tipo de situación es verdad incluso si estamos tratando con Jesús. If you wanted to write a book about the biblical view of evangelism, Si quisieras escribir un libro acerca de la visión bíblica del evangelismo, and you said, I can't go wrong, I'm going to use what Jesus did to reach out to others. y puedes decir, no hay manera de equivocarme si uso a Jesús para las estrategias de evangelización. But you would find that Jesus used a wide variety of methods that were tuned to the situation. Pero vas a encontrar que Jesús utilizó una gran variedad de métodos que estaban afinados o enfocados en situaciones específicas. There is no biblical view of evangelism, even based on the life of Jesus. No hay una visión bíblica de la evangelización, de la evangelización aún en la vida de Jesús. Are you getting the idea? ¿Están entendiendo la idea? But we want to do this all the time because we're Bible-believing people. Pero queremos hacerlo esto todo el tiempo porque somos gente que cree en la Biblia. But this is a cultural river problem. Pero este es un problema de un río cultural. Now, it even involves things that are really very important to us. Y ahora esto involucra cosas que incluso son muy importantes para nosotros. When we talk about issues like pro-life or pro-choice or abortion, these are very important to us. Cuando hablamos de situaciones como provida o el aborto, estas son cosas muy importantes para nosotros. And we would like to believe that we can go to the Bible and find guidance to support our cause. Y nos encantaría pensar que hay algún lugar en la Biblia que podemos encontrar un apoyo para nuestra causa. And our intentions may be wonderful and our cause may be a great one. Y nuestras intenciones pueden ser maravillosas y nuestra causa puede ser grande. But the Bible does not address the practice of abortion. Pero la Biblia no habla sobre la práctica del aborto. You can draw from it issues like how important life is. Puedes sacar conclusiones de ella acerca de qué tan importante la vida es. But in the abortion conversation, part of the question is, does the fetus represent a human person? Pero uno de los grandes factores en la conversación del aborto es si el fetus Represent a human person. si el feto representa a un humano. And the ideas they might have in the ancient world about when life begins, first of all, are not clear, and secondly, they may not think the way that we do. Y las ideas que se tenían en el antiguo mundo acerca de cuando la vida empieza no están claras. Y en el mundo antiguo ni siquiera piensan como nosotros. So even causes that are very dear to us, that are important, Así que causas que son muy importantes para nosotros have to be treated very carefully. tienen que ser tratadas con mucho cuidado.
Because we don't want to speak for the Bible if the Bible has not spoken for itself. Porque no queremos hablar por la Biblia si la Biblia no ha hablado por sí misma. That could be another case of violating the third commandment. Ese puede ser otro caso sobre violentar el tercer mandamiento. Because we're trying to use the power of God's name and God's word to come to the support of our cause. Porque estamos intentando usar el poder del nombre de Dios para apoyar a nuestra causa. That doesn't mean that we shouldn't be addressing these issues and working hard at bringing a Christian sort of view. Y eso no significa que no debamos de trabajar arduamente para traer una visión cristiana acerca del asunto. But the minute we label it a biblical view, we've made another step. Pero en el momento que nosotros le llamamos una visión bíblica, hemos tomado otro paso. There may not be a biblical view. Quizás no hay una visión bíblica. It's not the Bible's obligation or objective to bring about a view of everything. No es la obligación de la Biblia ni el objetivo de traer una visión de todo. Is there a biblical view of dating? ¿Hay una visión bíblica sobre las citas? They didn't have dating in the biblical world. No tenían citas en el mundo antiguo bíblico. And the whole idea of even marriage was very different in the biblical world. E incluso la idea de el matrimonio era diferente en el mundo bíblico. If you're talking about the Old Testament, it's even very difficult to talk about a biblical view of marriage. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, es aún más difícil ver una visión bíblica del matrimonio. In their cultural river, marriages were arranged by the family. En el río cultural de ellos, el matrimonio era arreglado por las familias. And there's probably a little more of that in this culture than there would be in the United States. I don't know. Y quizás en esta cultura haya un poco más de eso de lo que tenemos nosotros en Estados Unidos, no sé. But marriages in the ancient world was the establishment of a relationship between clans. Pero el matrimonio en la cultura antigua era el establecimiento de la relación entre clanes. It had nothing to do with whether the bride and groom were in love with each other. Y no tenía nada que ver con que el novio y la novia estuvieran enamorados. They were a community identity culture. Eran una comunidad de identidad. And marriage was an act of the community. Y el matrimonio era un acto de la comunidad. Had nothing to do with love. No tenía nada que ver con el amor. Furthermore, marriage was characterized by an exchange of wealth. Además, el matrimonio era caracterizado por un intercambio de riqueza. Wealth changed hands. Now, wealth changed hands. La riqueza se intercambiaba entre manos. And that was the important part of what it represented. Y esa era una parte importante de lo que representaba. And finally, marriage in the ancient world was for the very purpose of bearing children. Y finalmente, el matrimonio en el mundo antiguo era por el propósito de traer hijos. That was what it was for. Para eso era. And there was no such option as we've decided not to have children. Para eso era y no existía la opción de, decidimos no tener hijos. And if they couldn't have children, it was the biggest disaster you could face. Y si no tenían hijos era el peor desastre que podrías enfrentar. Because if a woman couldn't have a child, she could be dismissed like that. Porque si la mujer no podía tener hijos, ella podría ser desechada fácilmente. She had no security within that family. No tenía seguridad en esa familia. It was all about bearing children. Todo se trataba de traer hijos. That's a very different view of marriage. Esa es una visión muy distinta del matrimonio. And if you think you're going to have a biblical view of marriage, Y si crees que vas a tener una visión bíblica del matrimonio, our cultural river is going to have to change significantly. nuestro río cultural va a tener que ser cambiado significativamente. And yet we try to do it. Y aún así intentamos hacerlo. We try to say, here's the biblical view of marriage. Tratamos de decir, aquí está la visión bíblica del matrimonio. As if there is one. Como si hubiera una. And as if somehow we're reflecting it. Y como si de alguna manera estuviéramos We're reflejándola. not at all. Pero no estamos para nada. There's not a biblical view of everything. No hay una visión bíblica de todo. There's not a biblical view
management of your finances. No hay una visión bíblica sobre el manejo de tus finanzas. But again, what we do is we dip into a biblical narrative, pull out a little piece of information out of context. Pero aún así lo que hacemos es nos sumergimos en una narrativa bíblica y sacamos información. And then we try to build a biblical view around it. Intentamos construir una visión bíblica alrededor de ello. Is this sounding familiar? ¿Suena familiar? Do you know what I'm talking about? ¿Saben de lo que estoy hablando? Do you see the problem? ¿Ven el problema? You can't see the problem with this until you have addressed methodology. No puedes ver el problema con esto hasta que te has enfocado en la metodología. We might look at somebody else and say how silly they are trying to build a biblical view of nutrition. Podemos ver a alguien y decir, ay, qué raro se ve tratando de construir una visión bíblica de la nutrición. And then we turn around and build a biblical view of leadership. Y luego nos volteamos y nosotros queremos construir una visión bíblica de liderazgo. And we're making the same mistake. Y estamos haciendo el mismo error. You can't criticize how other people are using the Bible No puedes criticar cómo otros usan la Biblia if your interpretation is reflecting the same mistakes. si tu interpretación está reflejando los mismos errores. That's why I talked about the need for consistency. Por eso hablé sobre la necesidad de consistencia. You can't tell somebody that it's wrong to teach God made our bodies from Cain and Abel's story. No puedes decir que alguien está mal en enseñar la lección de que Dios creó nuestros cuerpos de Caín y Abel If you're using the same approach in some other thing that you're trying to give a lesson to. si tú estás usando el mismo método en otra cosa que tú estás intentando enseñar. We need consistency. Necesitamos consistencia. And that means we're going to have to give up some things we like. Y eso significa que vamos a tener que deshacernos de cosas que nos gustan. I had a pastor friend once tell me, Un amigo pastor una vez me dijo, I get very frustrated listening to your teaching me frustra mucho escuchar tus enseñanzas, because it takes away all my favorite sermons. porque me quitan mis sermones favoritos. Yeah. Yeah. So there's things we're going to have to give up that we like. Así que hay cosas que vamos a tener que deshacernos de las que nos gustan. Things we've done with the Bible that we've embraced. Cosas que hemos hecho con la Biblia y que hemos adoptado, That if we're going to be consistent, we're going to have to say, I can't do that. que si vamos a ser consistentes, si queremos ser consistentes, vamos a decir, no puedo hacer eso. This is something that I am doing for myself every time I study Scripture. Esto es algo que yo tengo que hacer en mi propia carne cada vez que estudio las Escrituras. Identifying places where I am inconsistent. Identificar los lugares en los que estoy siendo inconsistente. Because as hard as I teach methodology, I still have blind spots. Porque por más que enseñe metodología, aún hay puntos en blanco para mí. We all do. Todos los tenemos. I've written several books with my son. He escrito varios libros con mi hijo. And we were writing together, we were sitting across the desk from each other. Estamos escribiendo juntos, sentados frente al otro en un escritorio. And sometimes we switch seats Y a veces nos cambiábamos de lugares and read what each other is writing. y leíamos lo que cada quien estaba escribiendo. And he was reading something that I'd just written. Y él leyó algo que yo acababa de escribir. And he said, Dad, you can't say that. Y él dijo, papá, no puedes decir eso. I said, well, I've said it for 30 years. Why can't I say it? Y le dije, pues es lo que he estado diciendo por 30 años, ¿por qué no lo puede decir? He said, Dad, you taught me methodology. Y él dijo, papá, tú me enseñaste metodología. I learned methodology from you. Aprendí la metodología de ti. My methodology is your methodology. Mi metodología es tu metodología. And I've learned it well enough to tell you, Y la he aprendido lo suficiente para your decir, methodology cannot get you there. tu metodología no te puede llevar aquí. And here's why. Y aquí está por qué. It's the experience we all have. Es la experiencia que todos tenemos.
The question is, are we going to discipline ourselves? La pregunta es, ¿nos vamos a disciplinar nosotros mismos? Are we going to be willing to identify those places where we're inconsistent ¿Estamos dispuestos a identificar esos lugares donde estamos siendo inconsistentes and make changes? y hacer cambios? It's hard. Es difícil. We feel like we're giving something up that we held dear. Sentimos que nos estamos deshaciendo de algo que amamos. But if we ever expect to get the fullest possible benefit from the authority of Scripture, Pero si esperamos algún día obtener el completo beneficio de la autoridad de las Escrituras, we have to do it. tenemos que hacerlo. I've called it controls. Lo llamo controles. Exerting controls on ourselves Poner controles sobre nosotros mismos. and trying the very best we can to faithfully track with the author. E intentar lo mejor que podamos seguir fielmente al autor. Think about how we talk about war. Piensa en cómo hablamos sobre la guerra. Is there a biblical view of war? ¿Hay una visión bíblica de la guerra? Certainly we read about wars in the narratives, Ciertamente leemos sobre las guerras en las narrativas. and we might even think about some of the wars that God leads His people to fight. E incluso pensamos acerca de las guerras que Dios llevó a su pueblo a luchar. And in Deuteronomy there's a whole chapter that concerns kind of rules for warfare. Y en Deuteronomio hay un capítulo que habla de reglas para la guerra. But even those rules are culturally embedded. Pero incluso esas reglas están basadas en una cultura. And so we really cannot devise a biblical view of warfare. Así que no podemos obtener una visión bíblica de la guerra. Pacifists can find all kinds of things in the Bible that suggest that their path is the right way. Los pacifistas pueden encontrar muchas cosas en la Biblia que les pueden sugerir que sus métodos o su camino es el correcto. And people who argue for just war can find all kinds of things in the Bible that they use to support themselves. Y quienes abogan por la guerra justa pueden también encontrar muchas cosas que los apoyen. But there's no biblical view that's going to answer the questions that we talk about today. Pero no hay una visión bíblica que va a responder exactamente las preguntas que tenemos hoy en día. We live in a different world, Vivimos en un mundo diferente. and the Bible does not enter into that conversation. Y la Biblia no puede entrar a esa conversación. It may give us some information that we would build to formulate our view of war. It may give us some information Quizás nos dé un poco de información que podemos usar to formulate a modern view of the world that we believe is Christian. para formular nuestra propia visión de la guerra en el mundo moderno que pensamos que sea cristiana. But different Christians will have different perspectives on that. Pero diferentes cristianos tendrán diferentes perspectivas. And none of them could say, but I've got the biblical view. Y ninguno va a poder decir, pero yo tengo la visión bíblica. But we try to play that card all the time. Pero intentamos jugar esta carta siempre. The ace up our sleeves, the biblical view. El as bajo la manga, la visión bíblica. And I'm arguing that we need to be very, very careful. Y lo que estoy diciendo es que tenemos que ser muy, muy cuidadosos. We want to think about issues today very carefully. Queremos pensar sobre las cuestiones el día de hoy muy, muy cuidadosamente. We want to be informed by what the Bible will tell us. Debemos de estar muy informados de lo que la Biblia nos dice. But it doesn't always tell us the things that we can use. Pero no nos dice realmente de las cosas que podemos usar. Furthermore, sometimes it gives us information that can mislead us and confuse us. Además, a veces nos da información que nos puede confundir o nos puede mal guiar. In the Old Testament, the Pentateuch talks about slaves En el Antiguo Testamento, el Pentateuco habla acerca de la esclavitud and how slaves should be treated. y cómo deben ser tratados los esclavos. And people today get all up in arms Y ahora la gente se escandaliza
Why doesn't God tell them to get rid of slavery? ¿Por qué Dios no les dijo que se deshicieran de la esclavitud? It looks like there's a biblical view of slavery and that people have slaves. Parece ser que hay una visión bíblica de la esclavitud y que la gente tiene esclavos. And if people try to formulate a biblical view of slavery from the Bible, they're going to find themselves in a very bad place. Y si ellos tratan de formular una visión bíblica de la esclavitud, se van a llegar a un lugar muy malo. Because God does not abolish slavery. Porque Dios no termina con la esclavitud. Well, there are several things we have to recognize. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que reconocer. God was not trying to change Israel's social system. Dios no estaba intentando cambiar el sistema social de Israel. He was speaking into it to change people. Estaba hablando a él para cambiar a la gente. He was not trying to change society. Él no estaba intentando cambiar a la sociedad. Though the hope would be that if people change, society will change. Lo que intentaba hacer es que si la gente cambiaba, entonces la sociedad But he cambiaría. doesn't even tell people you shouldn't have slaves. Pero ni siquiera dice a las personas, no deberías tener un esclavo. The point I'm making is that God does not deliver to Israel an ideal social system. Lo que estoy intentando decir es que Dios no le está diciendo o entregando a Israel un sistema social ideal. He speaks into the system they have with all its faults. Él habla al sistema que tienen aún con todos sus errores, Because the fact is, every social system is flawed. porque la verdad es que todos los sistemas sociales tienen errores. And that's because people make them up. Y eso es porque las personas cometen esos errores o los hacen. The second thing we have to recognize La segunda cosa que tenemos que reconocer is that slavery in the ancient world is not like the slavery that was experienced in modern times. es que la esclavitud en el tiempo antiguo no es como la esclavitud que experimentamos en el mundo moderno. It's not a reflection of racism. No es un reflejo de racismo. It's not reflecting a dehumanization. No está reflejando una deshumanización. So it's not like the slavery of the 19th century in the Americas. Así que no es como la esclavitud del siglo XIX en América. Slavery in the ancient world was typically debt slavery. La esclavitud en el mundo antiguo era típicamente esclavitud de deuda. Families had to grow their own food. Las familias tenían que crecer su propia comida. If there's a drought or pests and they lost their crop, they had nothing. Si había peste o sequía, entonces ya no tenían nada. And they may not even have seed crop for the next year. Y quizás no tengan ni siquiera Seed crop. semillas para el siguiente año. So to survive, they would have to indenture themselves to, or their family members to someone else. Así que para poder sobrevivir tenían que entregar a miembros de su familia a alguien más. And then they would be able to work off their debt. Y entonces podrían así trabajar su deuda. It wasn't an ideal system, but it was all the social safety net that their world provided. No era un sistema ideal, pero era el sistema de una red de seguridad que tenían. It's not a whole lot different than many of us indenture ourselves to the banks through our credit cards. No es muy diferente de lo que ahora muchos de nosotros experimentamos con los bancos y las tarjetas de crédito. Yeah, it's closer to that than it is to the slavery that led to the Civil War in the United States. Sí, es más parecido a eso de los bancos que lo que es parecido a la esclavitud que causó la guerra civil. So slavery was a very different institution in the ancient world. Así que la esclavitud era una institución muy diferente en el mundo antiguo. That doesn't mean it was good, but it was a different thing. Y no significa que fuera buena, sino que era diferente. So we can't even talk about a biblical view of slavery. Así que ni siquiera podemos hablar sobre una visión bíblica de la esclavitud. Because anything that you would take from the Bible is tied to a totally different institution. Porque lo que sea que tomes de la Biblia está anexo a una institución totalmente diferente. We could go on and on. Podríamos seguir y seguir. And even this is just a partial list. Incluso esta es una lista muy parcial.
And so, but I hope these examples give you an understanding of what I'm trying to communicate. Pero espero que estos ejemplos les den un entendimiento de lo que estoy intentando comunicar. We should be very, very careful before we think we can say the biblical view of whatever. Tenemos que ser muy cuidadosos antes de decir, esta es la visión bíblica de lo que sea. Because in doing so, we may be violating the cultural river. Porque al hacerlo podemos estar violando el río cultural. And if there is no biblical view of something, Y si no hay visión bíblica de algo, and if we act as if there is a biblical view of something, pero actuamos como si sí lo hubiera, then we are misrepresenting God's word entonces estamos representando erróneamente la palabra de Dios. by suggesting that his authority is behind something that he never put his authority behind. Al decir o sugerir que su autoridad está puesta sobre algo que él nunca quiso decir. That is a serious offense. Esa es una ofensa muy seria. It is abuse of God's word. Es abuso de la palabra de Dios. To draw it and focus it on something that's of our choosing. De jalar y enfocarnos en algo que nosotros estamos escogiendo.